Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vigo Vigo TV, Radio Vigo Vigo, vigovigochile.cl. Vamos a conversar sobre una obra típicamente llamada de teatro joven, de teatro emergente, y tan emergente que uno de los visitantes, una de las visitas que hoy tenemos, con la cual vamos a conversar junto a la directora, que ha sido profesora al mismo tiempo de ellos, egresaron recién el año pasado, el 2022. A través del video que vamos a dar a conocer en un ratito, muestran lo que a mí me parece, me da la impresión que es un estado de ánimo, ¿cierto? Tiene un título sugerente, pero al mismo tiempo inquietante, incierto en cierta medida, que muestra cierta incertidumbre no tanto en la obra de teatro, o no solo en la obra de teatro, sino que también en el mundo interno, en el universo personal de los integrantes de esta compañía que se llama Teatro del Delirio. Fíjese usted, vamos a ver ahora la imagen, un breve video de la obra titulada No me siento bien. ¿Estás triste? Sí, no. No sé. Entonces estás feliz. Sí, no sé. ¿Triste? No, feliz, no. ¿Triste? No, feliz, no. ¿Felistre? No, trilis, no. Chucha. Es la hora. Ahí está, ya está ya la presentación del video de la obra No me siento bien. No sé si comparten conmigo esa sugerencia que a mí me llega del título en relación a esto, debut e incertidumbres vitales. Vamos a ver si efectivamente es una exageración mía, digo. Habitualmente cuando comenzamos las conversaciones presentamos primero al director o el dramaturgo, ¿cierto? Ahora estamos con la directora. Pero esta vez vamos a hacer una excepción, porque también está a su lado uno de los actores de la compañía, uno de los egresados, por lo tanto, del año pasado, de esta obra, Manuel Marín. Bienvenido, sí. Manuel. Muchas gracias, Leo, un gusto a conocerte. Vigo Vigo TV, y por supuesto, tan joven, o casi tan joven como él, como Manuel, la directora Montserrat Esteves, si no me equivoco. Sí, así es. Calderón, además, segundo apellido. Bienvenido Detrás de las Máscaras. Me parece interesante esta conversación porque me da la impresión de que vamos a viajar conversacionalmente alrededor del universo juvenil, los pensamientos creativos, artísticos, ese deseo ingenuo de repente que aparece en la gente joven de abarcar el mundo, atrapar el mundo, tocar el cielo del éxito también y por supuesto del desarrollo personal y artístico. Bienvenido, como digo, a Detrás de las Máscaras, ambos. Muchas gracias por la invitación. Ahora, vamos a conversar con la directora porque esta obra no es una obra convencional tal como se ve aquí en el video. Una obra colectiva, una obra coral, con coreografías o movimientos coreográficos, corporal por supuesto, muy expresiva en ese sentido. ¿Cómo concibe la directora, tú como directora, concibe este formato? Sí, bueno, quizás lo primero sea comentar un poco, como has dicho, que es una obra que surge de un proceso inicialmente pedagógico. A mí la escuela donde trabajo me encarga tomar este grupo que va a egresar y hacer una propuesta, que es lo primero cuando uno asume un egreso, ¿no? Y yo me planteo frente al grupo y les digo, bueno, yo asumo la dirección de una obra no desde la dirección, sino desde algo así como una guía o una tutoría creativa de un proyecto de título que es su proyecto de título.
y donde yo tengo un rol de ordenar, de distribuir, de aconsejar, de guiar, de ayudar a levantar las preguntas necesarias, de articular los recursos, las estrategias, pero siempre en función de que el grupo pueda desarrollar un tipo de proceso que ellos puedan seguir, y fundamentalmente guiada por sus propias inquietudes, sus propias reflexiones y sus propios intereses. Entonces, lo que hicimos fue un proceso como de prueba de un mes más o menos. Fue bien arriesgado porque tenemos un proceso muy corto nosotros para montar un egreso, unos 3 meses y medio, más alrededor, por ahí. Y lo que hicimos fue que yo les planteé que no trabajáramos en torno a un texto dramático que estuviera prescrito, sino que más bien hiciéramos una especie de proceso exploratorio inicial donde pudieran surgir las preguntas, los temas que inquietaban al grupo. Yo puse unos pies forzados, por supuesto, y a partir de eso, como un mes después, a la semana 4, invitamos a un dramaturgo que es Juan Pablo Troncoso, a que viera la selección de lo que nosotros considerábamos los mejores ejercicios, las mejores improvisaciones. Sin texto todavía. Sin texto todavía, claro. Textos inventados en las improvisaciones de ustedes, habían textos, ¿no? Claro, hablaban, por supuesto, hablaban, pero igual en un principio fue muy corporal todo. Recuerdo que las primeras muestras sí. no tenían mucho texto y la profe ya nos empezaba a pedir texto, sí. Pero de ahí nació el tema corporal. Como que del cuerpo queríamos decir algo. Sí, era un grupo que se planteaba a sí mismo como con una identidad, una búsqueda en lo físico, mucho más que en la palabra hablada. De hecho, había como una especie como de, no sabemos si queremos hablar tanto, no nos gusta tanto la palabra. Entonces también yo me agarré de ese deseo de ellos para generar una primera etapa de exploración más física. Luego llega Juan Pablo y yo le pido que empiece como a poner palabras en algunas escenas a propósito de unos ejes temáticos que nosotros descubrimos que el grupo empieza a trabajar espontáneamente. Claro. ¿Tú hacías clase al grupo también con anterioridad? No, es primera vez que lo estuve ustedes. Sí. ¿No tenías conocimiento de ellos? No, nos encontramos para esto. Correcto. Por eso digo que es arriesgado, porque en realidad fue un proceso corto donde yo tuve que conocerles, levantar las preguntas, tasar los ánimos, ver las inquietudes, explorar, llamar al dramaturgo, montar. Claro. O sea, no tenías una visión previa, así como por decirlo, por dónde se mueve en general el curso, en general, cuáles son sus motivaciones, si es desordenado, habiloso, creativo. No, porque además, en general, en las escuelas se estila como que uno en procesos previos ha evaluado exámenes, pero justo este curso yo nunca ni siquiera lo había evaluado, entonces por eso digo que es muy kamikaze el encuentro, porque vamos todas a hacer una creación sin conocernos de nada. Claro. ¿Y viste un estado de ánimo? ¿En el grupo? En el grupo, en ese proceso, los primeros días, una semana, 3 días, no sé. Yo creo que el estado de ánimo surgió más bien de las exploraciones de ellos y de ellas. Como que empezamos a conversar qué era lo que estaba pasando en el último tiempo. Yo les pedí que llevaran referencias de imágenes de películas, series, películas, y a partir de eso empezamos a conversar. Sí. ¿Y esa información que recogiste era muy terrible? ¿O alegre? ¿Eran comedia? ¿Eran tragedia? ¿Cómo se perfilaban eso? El recuerdo que tiene. Yo creo que eran muchas preguntas y un estado que tenía que ver con lo extraño que habían sido los últimos años de vivencia, entre estudiar un rato por Zoom, entre la revuelta feminista, entre la explosión social, entre el encierro en la pandemia, entre volver, en ese momento estaba muy álgido todavía el proceso constituyente. De hecho nos tocó, estuvimos en el proceso durante la creación. Claro. Entonces había mucha duda respecto a los afectos, a cómo establecer relaciones con el mundo en general a partir de esta especie de hoyo existencial en el que habíamos entrado hace muchos años. En un momento de muchos elementos flotando y que estaban golpeando de diferente manera. Exactamente. Claro, y un vacío de repente. Exactamente. ¿Cierto? Ese vacío y ese estado es como lo que quisimos poner en la obra de una forma diferente. En un principio le planteamos a Monse otra idea de egreso. Nosotros algunos teníamos una idea un poco más tradicional de hacer una obra como después de la pandemia y de todo, queríamos retomar algo más tradicional. Y fue evolucionando, fue cambiando, fue tomando un poco de personalidad de nosotros como colectivo y fue brotando esto que fue totalmente diferente. Claro, ahí se contradice un poco lo que yo afirmaba a partir de la cita que le hice a usted, algo así que nuestros mundos han caído en un gran vacío. Claro, uno lo puede interpretar, así lo interpreté yo, por eso lo seleccioné para el título, que el vacío estaba en ellos. O sea, nosotros estamos vaciados de cosas, de nada, porque estamos botados, no sé, para la droga, la flojera, al desgano,
a la depresión. No, es un vacío más bien en el sentido de que los sentidos que organizaban las maneras en que mirábamos, experimentábamos, en algún momento ya no hacían sentido. Entonces, más bien lo tomamos como el espacio necesario para hacer preguntas, un vacío como una hoja en blanco en ese sentido, más que un vacío de... Claro, tiene todo de repente quizás es difícil explicarlo porque tiene tanta profundidad desde que partimos, desde la base, creando, armando. Hay cosas durante la obra, gestos, cosas muy raras o muy rápidas, muy diferentes a lo cotidiano. Entonces rompemos con lo realista, rompemos con la velocidad normal, y en ese juego empieza a haber algo muy atractivo y algo llamativo para el público. Ya. Ahora, bueno, pero van surgiendo, sí, estados de ánimo, ahí sí que van surgiendo. Sí, claro. En ese momento, los gestos tienen un trasfondo, una densidad, una referencia. Claro. ¿Cómo la percibía, por ejemplo, el caso tuyo, Manuel? Que igual es diferente estar adentro de la obra porque uno, como le digo, se mete en un mundo diferente. Vivimos como otra energía, otro tiempo, hablamos del tiempo, hablamos del como desarmar, desarticular, como romper algo y cómo eso se vuelve a armar. Cómo la vida se arma a través de fragmentos, de distintos momentos, y si ese momento no está, nos quedamos en un vacío. Entonces es como de repente nos reponemos ante ese vacío y cómo volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer, y ahí vuelve a salir el hoyo, que volvemos a caer en este hoyo y volvemos a levantarnos. Al final entramos en un bucle infinito donde lo empezamos a ver en la política, lo empezamos a ver en las relaciones, lo empezamos a ver en distintas cosas. Ya, pero no como rechazando eso que van descubriendo, aceptándolo. Yo diría que como una condición humana de reiteración permanente, pero también con un espíritu positivo, porque yo creo que este grupo particularmente además tenía una inquietud, estoy pensando en el Mati, su inquietud planteada desde el principio, que les interesaba abordar algo que igual pudiese ser tratado con un tono de humor. Y entonces también pensamos mucho en qué era el humor, o en cómo se expresaba el humor, o a través de qué mecanismo el humor era posible más allá del chiste. Entonces también hay algo de eso en la expresión de los cuerpos, en las velocidades que se trabajan, en las rítmicas que se trabajan. Hubo como un descubrimiento de un tipo de humor muy particular del grupo, que yo diría que también es un hilo conductor. Y respondiendo a tu pregunta en relación a que no es un vacío desesperanzador, o no es una crítica en el sentido de decir ahí está el hoyo, no, es realmente una condición humana que se torna un poco absurda. Y de la cual no podemos escapar, que es armar sentidos, volver a desarmarlo, armar el sentido de nuevo, volver a desarmarlo, armar como una condición. Claro, pero en ese recorrido se van valorando o desvalorizando, se van aceptando, se van rechazando cosas, ¿cierto? Se va tomando posiciones frente a las... Tomar una posición, pero más que entregar tal vez como una moraleja, era como el resignarse. Ocupamos harto esa palabra de que es resignarse dentro de un mundo en el que sabemos lo que estamos viviendo, sabemos tal vez lo que va a pasar, sabemos que se va a volver a repetir quizás, y cómo nos resignamos a entrar en esto. O de repente cómo nos resistimos a entrar y terminamos resignándonos igual. Resignarse, no resignificar, resignar. Pero hablamos de que el resignarse no tenía necesariamente para nosotros una connotación mala, porque no era un resignarse de estar derrotado, sino que era un resignarse simplemente a transitar por la vida armando y desarmando, como asumir la inestabilidad de las cosas, asumir el tránsito de las cosas, asumir... De hecho, la obra, yo creo que hay personas que la fueron a ver y que dijeron, esto es como un Esperando a Godot, en una clave muy juvenil, que creo que eso a mí me gusta mucho del grupo, que el grupo logró establecer una identidad muy particular en la obra. O sea, yo no podría haber hecho esa obra sin ellos, digamos. Es una obra que tiene esos códigos, esas dinámicas corporales, esos textos, esos rítmicos, porque en el fondo es algo que surge de la reflexión, de la experiencia de ellos respecto al mundo. Sobre eso vamos a conversar, la estructura, los elementos, cómo se fue armando materialmente, por decirlo así, pero después de una pausa que hay que hacer, que es clásica, ese no es experimental, la pausa clásica. Bio Bio, la radio
Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos, por supuesto, en Detrás de las Máscaras, en Bio Bio TV. Estamos conversando, vamos a repetir para que ustedes sepan, con Montserrat Esteves, directora, profesora y directora de AIEP, directora de la obra No me siento bien, con un grupo de 14 Inicialmente, ahora somos entre 9. 14 actores y actrices. Vamos a mostrar después quiénes son el resto de los integrantes de esta producción. Junto a Manuel Marín, que es uno de los actores, egresado, como decíamos, el año pasado de AIEP. Esta obra se va a dar, No me siento bien, en la sala Teatro AIEP, en Sucre Mansur, al ladito, en la falda, a los pies del cerro San Cristóbal, por cierto. Uh-huh. El cerro San Cristóbal, en Sucre Mansur, Providencia. Jueves y viernes y sábado. El último fin de semana va a ser este fin de semana. Interesante compleja también, cómo traducir esa elucubración, ¿es cierto? Esa reflexión. Sí, fue complejo, de hecho, yo creo. Sí. Sí. Fue complejo. Ahora, ¿cuáles son los cimientos, digamos? Los cimientos y las columnas de acero, ¿cómo se dice? De acero, de concreto y acero para sostener esto. Es muy rígido tal vez esas dos realidades, pero porque la obra es muy ágil y elusiva muchas veces, ¿cierto? El movimiento se pierde en el aire, se dibuja y se disuelve. Yo te diría, o sea, lo voy a decir yo desde mi perspectiva, luego Memo puede decir cuál es la suya. Perdona, no es danza. No. ¿Cierto? No es danza. No es movimiento de danza. No, para nada. Sí. Yo creo que los pilares de la obra tienen que ver con justamente los procedimientos y los mecanismos para contar la obra. Es decir, nosotros trabajamos la idea de la repetición. La idea de la repetición no es solo algo que está enunciado a nivel temático, no solo las escenas hablan de que nos repetimos siempre, sino que el mecanismo de la puesta en escena trabaja mucho sobre la repetición corporal, sobre el gesto reiterado, es decir, el mecanismo está tematizando también nuestra dificultad de salir de la repetición o de caer en eso. Y eso es bien exigente para los y las intérpretes porque los obliga a entrar en un ritmo y en una precisión de máquina. La obra habla un poco de eso, de entrar en una máquina de la cual no es posible salir, pero que lo intentamos, pero que igual estamos en una máquina y dentro de eso hay una especie de conformación de comunidades, pero estamos adentro de la máquina. Entonces, si tú me preguntas cuáles son para mí los pilares fundamentales de la obra, los mecanismos sobre los cuales está escenificada, que es la repetición, el ritmo, el diálogo ágil, etcétera. Y sobre eso, para mí, los temas que circulan cobran su relevancia. Claro, la repetición del movimiento, algunos gestos, me imagino también. Gestos, estructura. Palabras. Sí. Bueno, el título dice no me siento bien, es una afirmación ahí clara, ¿o no? En la negativa. Claro. Bueno, el título es No me siento muy bien, porque también influye un poco eso. También tuvimos la discusión en el no muy bien, porque suele pasar en estos tiempos que uno, ¿cómo te sentís? No me siento muy bien, como que uno le baja un poco el perfil, pero al final igual uno sabe que está un poco mal. Entonces también entra en ese juego. O sea, está bien, pero no tan bien. O sea, hay algo por ahí que está haciendo cosquillas. Y eso pasa durante toda la obra, en todas las escenas se ve eso, se ve que de repente
alguien se ve atacado, dependiendo del lugar en el que se encuentre, después los otros atacan, de repente la postura donde uno esté es como que entra en juego. Ya. Sí, y hablábamos mucho también del título de que cómo habíamos asumido y naturalizado un poco también nuestra salida de estos últimos años, como haber entrado de nuevo después de la pandemia a una especie como de naturalidad en la que realmente no nos sentimos muy bien, no nos sentimos muy bien para nada. Creo que bueno, las estadísticas de salud mental en Chile y en general son bastante elocuentes respecto a eso, pero que había que seguir. Y en realidad no nos sentimos muy bien. En la obra se declara muchas veces, hay un rol en una escena que dice infinitas veces que no se siente muy bien y nadie es capaz de incorporar que hay una persona pidiendo a gritos que no se siente muy bien, porque en realidad, ¿qué hacemos con el que no nos sentimos muy bien? En un estado normal. Naturalizado Claro. y creo que en ese sentido el humor juega mucho a favor Bueno, eso de le la iba a obra. preguntar, claro. Sí. El humor es parte también de eso Totalmente, mismo, ¿cierto? totalmente. Es que refleja de una manera diferente y con humor lo que pasaría socialmente. Por ejemplo, cuando ocurre un choque en una calle, toda la gente se acerca a mirar, se preguntan qué pasó, qué no pasó, quién fue, todos queremos saber, mirar, paran los autos. Y también dentro de la obra ocurre una escena así, pero como hablábamos, con este humor, con esta precisión, con este mecanismo rápido. El cuerpo, nosotros después de la obra quedamos cansadísimos, agotados, adoloridos, algunos moretones por aquí, por allá. Entonces tiene harto cuerpo. Ya. Hay una combinación entre manifestación corporal personal y colectiva, o predomina lo colectivo siempre, la coreografía Yo colectiva. diría que predomina lo colectivo, pero también hubo mucho trabajo personal porque, por ejemplo, hay una especie de gestualidad en la obra que se van contagiando unos a otros, y esa gestualidad, para pillarla, yo diría que hubo intérpretes específicos que en algunos momentos de los ensayos pillaron gestos que se constituyeron en hilos conductores. Entonces yo les decía abiertamente, cópiense el gesto para lograr esa especie de comunidad que se estaba trabajando. En el fondo, la obra habla de una especie de comunidad conformada ahí, en la que le sucede algo, en un hito, donde el orden del tiempo les cambia, las percepciones del tiempo les cambian, los sentidos en el tiempo le cambian, caen a un hoyo, es literal, ¿no? Las imágenes lo muestran ahí. Se trabaja en torno a un hoyo que hay en el escenario. La trampa. La trampa. Y la trampa, como espacio escénico, es un eje temático vital para la obra. Entonces, la gestualidad se reitera y es bastante colectiva, como que hace parte de esta comunidad rara que se mueve rara, que habla rara, que tiene gestos raros, que tiene ritmos raros. Pero diría que surgió de algunos intérpretes en específico que encontraron en los momentos adecuados el gesto que contagiar, digamos. Claro. Hoy día lo hacen todos y Sí. ya no sabemos de quién es, Claro. pero... Si uno ve desde el punto de vista temático, claro, tanto la pandemia fue una cosa rara, o sea, fue una situación espacio-temporal que nadie entendía claramente, que uno pensaba que iba a ser 15 días, un mes, y de repente se va alargando, fueron 2 años, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces todo hizo cambiar todos los desplazamientos de ellos, de las personas, pero todo envuelto en algo, de una rareza, en las conductas y en el sentido que Sí. eso tenía. Después empieza el asunto con el Zoom y las comunicaciones digitales que se mantienen hasta ahora en muchos trabajos. Ahora, yo insistía bastante en esto de lo colectivo, porque, o sea, no tanto, pero he mencionado el trabajo, las expresiones colectivas o las expresiones personales, porque de alguna forma, en el formato, ¿cierto? Y en el sentido de la elección de formato que ustedes hacen, queda como sujeto a duda el concepto de la libertad. Ujú. ¿Cómo se manifiesta la libertad ahí? En ese Sí. sentido. ¿Se Algo que conversó ese tema? circula en la comunidad también y en esta comunidad que hace la La libertad obra. personal. O sea, más que la libertad personal, se cuestiona el hecho de cuando uno dice elijo algo, si uno tiene la capacidad real de elegir, si es real la voluntad de elegir. O sea, yo elijo una cosa, es muy marginal, yo puedo elegir si quiero un yogur de frutilla o de vainilla, claro. digamos, y eso me da una sensación de elección y libertad, pero en una mirada a escala mayor del macro, del orden del mundo actual,
la sensación de poder elegir o de libertad. Se preguntan ellos, sí. ¿podemos elegir? Tú puedes elegir, quiero cambiar, pero ¿se puede cambiar? Hay una tensión. Nosotros trabajamos mucho en relación a las tensiones, más que a tomar una posición radical específica durante toda la obra, sino a la posibilidad de que esas tensiones se movieran durante toda la obra y cambiaran de posición muchas veces. Claro, porque el concepto de libertad se usa para fregar, barrer, cantar y para todo, ¿eh? Como si, que es un elemento importante, pero muchas veces es una fantasía, ¿no, Manuel? Ser libre en ese sentido. Acá en la obra se representa igual un poco eso, como que no se le da espacio de libertad o de cambio de opinión a cierto personaje o cierto rol de repente en la escena. Siempre se está como reteniendo, privando de esa libertad. Claro, no hay roles tradicionales tampoco, convencionales. O sea, no hay personajes, pero hay roles, digamos. Nosotros trabajamos con el concepto de rol más que con el concepto de personaje. Ya. Y que se mantienen, algunos se mantienen durante el... Son bastante intercambiables. Sí, son también intercambiables. De hecho, tú mencionabas que partimos con 14, ahora son 9. De hecho, en ese acomodo que hubo que hacer, es una obra que permite que ellos y ellas se intercambien los roles cuantas veces quieran. Digamos, si ellos se supieran la obra entera, todos los roles podrían entrar y salir de todos sin ninguna definición. Además, está basado en sus propias corporalidades, en sus propios sonidos, entonces no hay una noción psicológica de estructura de personaje. Claro. Y ahí tú no buscaste una homogeneidad en la expresión del cuerpo, cada cual con sus rasgos personales. Absolutamente, respeto total y absoluto, claro, por sus cuerpos y sus formas de ser. Claro, con todo lo complejo que significa también, porque tiende a desordenar un poco. Como decía Monse, empezó a hacer una creación colectiva y de a poco empezamos a ponerle cosas, rarezas, gestos, movimiento, y creo que cada uno fue aportando con cada cosa, con gestos. Hay un gesto que hacemos así repetidamente en la obra, empezamos a repetirlos todos, movimientos, entonces todo eso va sumando y nos genera como una identidad coral. El sentido muchas veces uno mismo reclama en las obras, cuando no tienen sentido. El sinsentido tiene valor, siempre ha tenido valor, pero a veces cuando uno habla de sentido, cuando no se entiende bien hacia dónde se va, hacia dónde se va. Aquí hay movimiento medio espástico o nervioso, no sé. Todo ese movimiento con el que hiciste tú recién, Manuel, o sea, ese gesto y esa expresión, ¿cierto? ¿Cierto? Tienen un sentido ahí. Sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Hay que ser cuidadoso en eso? ¿Para no llenarse? No, o sea, no sé, también hablamos de esto. Nosotros solo nuestra pretensión era hacer una obra que lograra generar una perspectiva frente a algo. Nosotros no creemos que una obra pueda reunir los valores absolutos del mundo ni un discurso absoluto, y tampoco nos parecía interesante. Eso, la obra es abierta en ese sentido, pero tampoco es abierta una nada. Tiene unos hilos conductores bastante claros, uno puede identificar hitos. Hay una escena muy clave de la puesta en escena que remite evidentemente al proceso constituyente, hay una escena que evidentemente remite a la ola feminista, hay escenas que remiten... O sea, toma los temas. Toma los temas y los reorganiza y los ordena y los plantea, pero efectivamente no hay una linealidad ni un sentido único. Mira, a mí me gusta contar los nombres de todas las favor. personas, ¿cierto? No me siento muy bien, yo había omitido el muy, importante eso, porque le da un sentido distinto. Pero ustedes no me habían dicho hasta casi... No lo quería interrumpir. No, somos muy texto educados. colectivo, dramaturgia de Juan Pablo Troncoso, dirección aquí presente, Montserrat Esteves. Elenco, Compañía Teatro del Delirio, egreso 2022 de la IEP, Gustavo Arancilla, Benjamín Cabeza, Benjamín González, Manuel Marín, Catalina Mazuelo, Matías Muñoz, Nicolás Muñoz, Maciel Navia, Caina Núñez, Felipe Obreque, Antonia Peña y Carla Pizarro, Fabiola Quidel y Damari Troncoso, diseño integral Gabriela Torrejón, diseño gráfico Oniel Enríquez, audiovisual Matías Sánchez, asistencia de dirección Isidora Hernández, asistencia técnico Vicente Fuentes, sala Teatro Ayep, Chucre Mansur, 8, Providencia, jueves, viernes y sábado, 20 horas. Todo entrada liberada, dice. Absolutamente. ¿Sí? Bueno, en todo caso, todos esos datos van a estar también en la introducción de la entrevista. Yo le agradezco harto. Es liberada, pero lleven un sencillito ahí para que... hay una colaboración, por supuesto. O sea, nunca nada es gratis. Sí. No, yo digo porque ahora uno no anda con efectivo y estoy muy empeñada en que los chicos y las chicas tengan su primera remuneración, aunque sea simbólica, pero es importante. Un trabajo interesante, un curso de egreso.
yo he visto en una época mucho teatro egresado y fue muy interesante en general. Espero que no sea la ocasión de que no sea así. No me siento bien, vaya al teatro. Gracias por estar aquí, Montserrat, gracias Manuel. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. No me siento muy bien, pero ahí en la sala se va a sentir perfecto. Así que vayan nomás. Thank you.